Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. Mire, hoy día vamos a hablar acerca de este maravilloso hombre de Dios. Amén. ¿Usted ha escuchado acerca de Daniel? Daniel en el foso de los leones, ¿no es cierto? Pero usted sabía que Daniel fue el intérprete de Dios aquí en la tierra. Daniel fue el intérprete de Dios aquí en la tierra. Daniel era un hombre común y corriente, igual que usted y yo, de carne y hueso. Amén. Pero hizo algo distinto a lo que normalmente hace cualquier persona. ¿Y sabe cuál fue eso? Que Daniel fue respaldado por Dios en todo lo que hizo. Y tenga usted en cuenta que la sabiduría que Dios le dio a Daniel fue una sabiduría de filo de espada, hermano. Porque no me quiero adelantar el mensaje, ya estamos entrando, estamos en una introducción. Pero la vida de Daniel fue marcada por el filo de la espada. Daniel estaba, hermano, delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que surgió, ¿no es cierto?, de los caldeos de Babilonia. Era un hombre, hermano, lamentablemente, la Biblia dice y relata que el pueblo de Israel fue entregado, ¿no es cierto?, hacia el juicio de Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, no, es que este hombre no es puesto por Dios. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces Dios pone a hombres para poner juicio en las naciones. Y lo que nosotros no creemos que es de parte de Dios, es de parte de Dios. Es lo que nosotros podemos ver en este capítulo de Daniel, porque ver que la nación de Israel, ¿no es cierto?, o de Jerusalén en ese entonces, el pueblo de Jerusalén había sido llevado a Babilonia cautivo. Es como, ¿pero cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, iba a ser llevado cautivo, siendo que era la promesa de Dios? Déjeme decirle que el pueblo de Israel, en ese contexto, estaba desobedeciendo a la voz de Dios. Desobedeciendo a la voz de Dios. Dios lo había entregado, ¿no es cierto?, a un juicio que venía desde el profeta Isaías, refiriéndose, ¿no es cierto?, al juicio que iba a venir, ¿no es cierto?, a la nación de Israel. Iba a entregarlo a un rey, que iba a ser un rey, que iba a traer justicia, ¿no es cierto?, del cielo hacia la vida, ¿no es cierto?, de parte de los hombres. Y ahí es donde vemos en este capítulo que recae, ¿no es cierto?, el juicio de Dios. Pero gloria a Dios, porque en medio de ese juicio siempre va a haber una persona que va a traer libertad al pueblo de Cristo. Y yo que usted le hubiera dicho amén. Porque la esperanza del hombre siempre y nunca, ¿por qué digo siempre? ¿Por qué? Porque siempre va a estar de la mano de Dios y nunca en la vida del hombre. Y Daniel dejó muy claro que la única salvación para que ese rey pudiera tener bendición, entre comillas, era que reflexionara en la humildad y la sabiduría y doblegara su corazón delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es como resumirlo básicamente de esta forma. Nosotros estamos de la mano, yo sé que estamos en grabación, pero así es la palabra del Señor. Nosotros estamos de la mano de un presidente. Si ese presidente no doblega, hermano, y esto está quedando registrado con un buen tiempo, esto es una profecía que se va a entregar acá, se va a soltar. Si nuestro gobernante no doblega su corazón delante de la presencia de Dios y doblega sus caminos delante de la presencia de Dios, si no reconoce quién es Dios, va a haber la mano de Dios sobre esta nación. Vemos en la vida de Nabucodonosor, hermano, después de toda la interpretación de los sueños y los Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, ¿no es cierto? Vemos a un Daniel que nuevamente le interpreta un sueño por segunda vez a Nabucodonosor, refiriéndose a que el reino de Nabucodonosor se iba a desplomar y que se iba a volver loco y que el rocío de la mañana iba a ser, por decirlo así, el baño de su cuerpo y que iba a comer, ¿no es cierto?, pasto como las vacas, que iba a pastar como los animales del campo.
Vemos a un Dios que siempre estuvo por intermedio de Daniel, revelando su gloria y revelando a través de la interpretación de los sueños lo que le podía pasar a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor nunca, hermano, quiso hacer caso. Nunca quiso hacer caso. Amén. Con esta introducción vamos a ir a la palabra, para ponerlo un poquito en el contexto de esta palabra. Amén. Vamos a Daniel, le dije que Daniel capítulo 1, ¿no es cierto? Daniel capítulo 1. Vamos a Daniel capítulo 3 mejor, hermana Alejandra. La imagen de oro de Nabucodonosor. Escuche esto, me quiero basar en esta palabra porque el texto central de esta palabra está en esto. Hay dos historias que siempre se relatan en la vida de Daniel, que son la de Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y también la interpretación de los sueños de Daniel. Y también, me atrevería a decir que son tres, ¿no es cierto?, la del foso de los leones. Pero hay una historia detrás de eso. Hay una historia detrás de eso. Amén. Pero vamos a entrar en el capítulo 3. Dice, la imagen de oro del Nabucodonosor. Si usted quiere ponerse de pie, si quiere leemos la palabra así, como usted quiera. Dice así en el nombre del Señor. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su ancho de 6 codos. La levantó en el campo de Durá. Diga conmigo, Durá. En la provincia de Babilonia. Y mandó el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, que en ese entonces eran como las personas, ¿cómo podríamos decir? Los diputados, los senadores, los ministros, una cosa así en ese entonces, ¿ya? Perfectos y gobernadores, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los jefes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, prefectos, gobernadores, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los jefes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4, perdón. Y el pregonero anunciaba en alta voz: a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, se os hace saber que al oír el son de la bocina, de la flauta y de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, escuche esto, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Aquí dice encendido, es lo mismo, ¿ya? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sadrac y sus compañeros rehúsan a adorarlo. Aquí dice. Aquí empieza la historia, aquí empieza lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hermano, no faltan los sapos. No faltan los envidiosos. No faltan las personas malintencionadas. Pero déjeme decirle algo. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando usted, hermano, bájeme un poquito el micrófono, que está muy fuerte. Cuando usted, hermano, tenga este tipo de amedrentamientos, ¿no es cierto? Cuando usted tenga este tipo de dardos de Satanás en su vida, es porque algo estamos haciendo por el reino de Dios. Satanás no se levanta con cualquier cosa. Amén. Por eso, cuando usted, hermano, tenga este tipo de cosas, primeramente no le ponga atención, porque usted no es para eso. La Biblia dice que somos reyes, sacerdotes, salvación santa, linaje escogido. Amén. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Mire que el Señor reprenda al diablo en esta hora. 10. Tú, oh rey, has dado una ley por la cual todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego encendido. Hay unos varones judíos a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, bájeme el volumen del micrófono. Entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, aquí le da como un ultimátum Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Nabucodonosor diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Y esta es la... Ay, aquí yo me pongo contento porque este fue como un tapabocas que les mandaron aquí, porque no fue con la intención humana. Esto fue Dios hablándole a Nabucodonosor. Amén. Verso 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero dése cuenta. 18. Y si no, o sea que ellos decían, mire, esto es simple. Dios puede salvarnos a nosotros, rey. Él nos puede librar del horno. Pero si no, aquí dice, si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, primero, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, segundo. O sea que le dijo, mire, si Dios no viene aquí a salvarnos, no importa, pero no vamos a adorar a tu Dios. O sea, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios por intermedio de ellos? Lo dejó en jaque, hermano. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria siempre va a ser de Dios. Amén. Y vamos a leer el 19, que es el último. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó, pues obviamente el rey, hermano. ¿Cómo le van a decir al rey, hermano? Se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, bájeme el volumen un poquito, y Abednego, y ordenó que el horno se encendiese 7 veces, más de lo acostumbrado. Vamos a dejarlo hasta acá. Tome su asiento. Vamos a seguir relatando la historia. Ya leímos esto. Mira, nuestra hermana está gozosa de leer la palabra del Señor. Es que leer esta historia es una pasión, es como algo que te da, que no se metan con nuestro Dios. ¿No es cierto? ¿Sabía usted que los caldeos, los babilonios, hemos hablado acerca de lo que es Babilonia, ¿no es cierto? Babilonia es una cultura, es un modelo, hermano, de cultura, un modelo, digamos, de una nación que adoraba a muchos dioses. Era una nación pagana. Amén. No me quiero meter mucho en eso, sino que me quiero centrar en la historia de Daniel. En ese entonces, hermano, Daniel había sido, antes de que obviamente fuera, digamos, convocado, ¿no es cierto?, a lo que eran convocados, digamos, los sátrapas y los gobernadores para poder presentar la estatua. Tenemos a un Daniel que primeramente es sacado de su zona de confort. Daniel, hermano, aunque usted no lo crea, era de la tribu de Judá,
Y también Daniel, hermano, era una persona que estaba siempre y tenía el privilegio de estar con los reyes. Era una persona de palacio, era una persona siempre de honra. Daniel no era cualquier persona. ¿Y saben lo que destacaba Daniel? Lo que destacaba Daniel era de que era humilde, tenía sabiduría y tenía inteligencia. Eso era un punto fuerte de Daniel. Y yo diría que un punto fuerte de Daniel, más que todas las cosas de la sabiduría y la inteligencia, era que era humilde. Cuando una persona es humilde, hermano, sépalo y téngalo por seguro, que esa persona va a llegar lejos. En las cosas de Dios, en las cosas de afuera. Vemos también a un Daniel que al ser tomado, ¿no es cierto?, junto a sus amigos, no va a cualquier posición. Nabucodonosor decide escoger a los jóvenes, ¿no es cierto?, que fueran de familia de gobernadores, familia de gente especiales, que trabajara en el palacio, que fuera hijo de reyes, cosas así, para poder interpretar o hacer, o para poder hacer labores dentro, digamos, del palacio. Nabucodonosor no se llenó o no se rodeó de cualquier persona. Nabucodonosor se rodeó de los mejores. Y Daniel no era cualquier persona. Daniel, hermano, era una persona que, ya lo dijimos, tenía ciertas habilidades, por decir así, tenía ciertas cosas que lo hacían especial. Eso por un lado. Por otro lado, vemos también que un día se levanta Nabucodonosor y tiene un sueño. Nuestra pastora siempre sueña sueños y se cumple. A ella tiene ese don. El don de los sueños, la interpretación de los sueños. Pero aquí no estamos hablando de solamente de la pastora que tiene un sueño. Aquí estamos hablando de un gobernador, de un rey que era pagano y estaba, hermano, y hacía cualquier cosa para que, hermano, se cumpliese lo que él decía, al punto de la letra. Nabucodonosor era Nabucodonosor, hermano, a tal punto de que aquel que no obedecía lo que él decía, la traducción en lenguaje actual dice que el que no obedece, ¿no es cierto?, a lo que Nabucodonosor decía o daba edictos, cosas así, lo dice, que sea cortado en pedazos y que su casa sea un basurero. Así lo dice. Dese cuenta, que sea cortado en pedazos y que su casa sea literalmente un basurero. Y que no solamente una persona sea cortada en pedazos, sino que su familia completa. O sea que había algo, había una lucha de obedecer o no obedecer. Pero gloria a Dios por estos hombres de Dios como Daniel y como Sadrach, Mesach y Abednego, que no transaron las cosas de Dios. En nuestra vida, hermano, muchas veces nos va a tocar no que nos corten en pedazos, pero te va a tocar tomar decisiones que te van a, hermano, llevar a depender de Dios. ¿Ya? No quiero andar en ese tema de las decisiones, pero ¿qué es lo que destaca un hijo de Dios? Las decisiones que toma. ¿Qué es lo que destaca un cristiano? Las decisiones que toma. Si son guiadas por Dios o no son guiadas por Dios. ¿Ah? Por ejemplo, si yo voy a cualquier lado y yo compro algo, compro un chocolate, por decir así, en un almacén, y la persona me da más del vuelto que yo estoy, ¿no es cierto?, que tengo que recibir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La mayoría lo devuelve, ¿no es cierto? Pero nos falta el que dice, no importa, tranquilo. Ahí fuiste probado y no te diste cuenta. Dios te va a probar. Dios te va a probar en tu matrimonio, Dios te va a probar en tu ministerio, Dios te va a probar. Yo creo que la mayoría de personas que estamos acá hemos sido probadas. Hemos sido probadas, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir las cosas. Hemos sido probados, ceñidos. Y Dios te va a bendecir por eso. Este tipo de historia, o este tipo, digamos, esta experiencia que le he contado recién, se puede plasmar en la vida de Daniel, en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Después, ¿sabía usted que Nabucodonosor, cuando tuvo ese sueño, el primer sueño que tuvo, que veía, aquí lo voy a buscar para que lo podamos ver. Mire, el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, si me lo puede poner ahí, no busquen su Biblia, ¿ya? Dice,
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y turbó su espíritu y no podía dormir. Verso 2. Hizo llamar el rey a magos. Mire las personas que está llamando. Dese cuenta el calibre de personas con las que estamos hablando. Magos, astrólogos, encantadores, adivinos caldeos, para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Para concluir la historia, ninguno pudo interpretarle el sueño. Ninguno. Inclusive le pusieron excusas. Le dijeron, rey, para siempre vives. Dice, ¿no es cierto la versión? Para siempre vives. Es imposible. Mire, inclusive dice, aquí en la tierra, dice, no hay ninguna persona que pueda interpretar de inmediato un sueño como este. Pero después dice, pero en el cielo hay uno que puede interpretar ese sueño. Solamente existe uno, que es el Dios de los dioses. Mire lo que le está diciendo. La persona inconversa está dándole la respuesta a Nabucodonosor, diciéndole, la única persona que te puede interpretar ese sueño no es el mago, el astrólogo, el encantador, sino que es el Dios de los dioses. Y si usted lo busca en la palabra, dice Dios con mayúscula y dioses con minúscula. O sea, no está hablando de cualquier persona, está hablando de Dios. Después, hermano, la Biblia relata que Nabucodonosor escucha que Daniel era una persona especial. Y Nabucodonosor manda llamar a Daniel. Ese mismo Daniel, que había sido traído como esclavo, que había sido una persona que venía, sacada de su zona de confort, pero a Daniel, hermano, ya venía preparado. Daniel ya venía esperando, hermano, ser alguien especial. Y la Biblia relata que desde el primer momento que Nabucodonosor le dijo que tenía que interpretar ese sueño, Nabucodonosor lo primero que hace es juntarse con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y saben lo que le dice Daniel a sus amigos? Que ellos oren por su vida. Lo primero, Daniel se entrega en las manos de Dios, ¿no es cierto?, para poder interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y sepa usted que la Biblia relata que esa misma noche Daniel recibió la interpretación. Es así, hermano. Daniel tenía humildad, sabiduría e inteligencia. Yo pienso que Daniel era una persona humilde delante de la presencia de Dios, porque si la Biblia registra que era humilde es porque tenía un espíritu manso, era entregado, ¿no es cierto? Y más si venía desde la tierra de Jerusalén hacia la tierra de los caldeos, a Babilonia. Venía con un espíritu quebrantado. Pero ojo, usted puede estar muy quebrantado, pero su fe nunca tiene que estar abajo. Siempre tiene que estar arriba. Porque la única cosa que un cristiano puede perder es la fe, hermano. Usted tiene que estar con su fe siempre en alto. Porque Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda en esta hora, siempre va a querer que usted esté débil. ¿Y qué dice la Biblia de la debilidad? Cuando soy débil, digo... Entonces, cuando usted esté débil, reprenda a Satanás en el nombre de Jesús, porque usted tiene autoridad. Dios le ha dado autoridad. Usted no es cualquier cosa. Usted es la iglesia del Señor, la amada del Señor. Primera cosa, Daniel no fue. Esto es tremendo, hermano. Póngase en la historia. Daniel no estaba tratando con el vecino. Daniel no estaba tratando con el familiar. Daniel no estaba tratando con cualquier persona. Daniel estaba tratando con personas astrólogas, con personas de ciencia, con personas inteligentes. Dios te va a llevar delante de personas inteligentes, delante de personas que tienen mucho conocimiento, pero conocimiento mundano. Porque no hay ciencia de la tierra que pueda interpretar la revelación de la palabra del cielo. Solamente el Espíritu Santo, hermano, puede interpretar las Escrituras a su modo. Y no hay revelación no hay revelación en la tierra que pueda interpretar la ciencia del cielo. No hay ninguna interpretación del cielo que pueda, hermano, interpretar. No hay nada aquí en la tierra que pueda interpretar las cosas del cielo. Por ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre se habla de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, es el aliento de Dios hecho páginas.
hecho palabras. Por eso cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, no es el hombre que habla acerca de las cosas de Dios, es la voz de Dios literalmente hablando a través del hombre. Siempre, hermano, hablamos acerca de la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, hermano, no tiene ninguna tacha. La Biblia no tiene ninguna equivocación. Y si hasta el día de hoy se le ha encontrado equivocación a la Biblia, ¿sabía usted lo que tiene equivocación? Son las traducciones. Pero la Biblia original no tiene ninguna facha, no tiene ninguna tacha, no tiene ninguna equivocación. Es más, lo puede ver aquí en la historia de Daniel. Porque los sátrapas, las personas, ¿no es cierto?, estaban ahí, ¿no es cierto?, quisieron malinterpretar, ¿no es cierto?, la interpretación de Daniel, el llamado de Daniel. Los astrólogos no pudieron contra la interpretación de Daniel. Era una interpretación humana, era una interpretación carnal. Pero cuando tú, hermano, te destinas a poder entregar tu vida, ¿no es cierto?, al servicio del Señor, al servicio, al poder del Señor en oración, déjame decirte que la interpretación de todas las cosas que tú vas a poder tener van a ser, hermano, finísimas. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál era el secreto de Daniel? Hay un secreto tremendo aquí en esta historia. ¿Sabe cuál era el secreto de Daniel? El secreto de Daniel era que Daniel entregaba su corazón para poder ser usado por Dios. Daniel no decía, no, es que no, mañana. No, es que no. Daniel, ¿sabe lo que hacía? Daniel escuchó el sueño. ¿Y usted cree que lo puso en duda? No. Daniel escuchó el sueño, le pidió revelación a Dios y Dios se la entregó. ¿En qué momento me dice que dudó? En ningún momento. A pesar de la circunstancia, a pesar de que estaba delante de un rey que lo podía descuartizar, hacer pedazos. ¿Usted cree que Daniel tomó la postura de miedo delante del rey? No, ¿sabe por qué? Porque Daniel sabía en quién había confiado. Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía que el único que podía librarlo a él era Dios. Y más adelante lo vemos con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe qué? Era tanta la confianza entre estos amigos que en qué momento, hermano, usted cree que cayó la duda o que cayó la falta de fe. Ellos decían, mire, si baja Dios, baja, gloria a Dios. Y si no baja, ni importa. Vamos a seguir creyendo igual. Esa tiene que ser tu convicción. Esa tiene que ser tu fe. Que si no se cumple la palabra que te entregaron, hermano, si no se cumple en tu vida, se va a cumplir en las próximas generaciones. Esto es así. Si Dios te prometió algo y esa promesa no se cumplió en tu vida, no quiere decir que la persona que te lo entregó es una falsa profeta, porque uno tiene que pesar. Me he encontrado con mucha gente que dice, no, es que la palabra que se me entregó era mentira. Hermano, pasan los años, muchas veces esa persona ha partido, pero esa palabra se cumple, hermano. Porque la palabra de Dios no se sujeta a tiempo. La palabra de Dios no se sujeta, hermano, a tu vida. La palabra, hermano, no se sujeta a nuestra atmósfera. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es todo. Es el alfa, la omega, principio y fin. Cuando la Biblia dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hermano, en el principio todas las cosas fueron sujetas a Él. ¿Quiénes somos nosotros para poder cuestionar a Dios? Nadie. Nadie. En medio de la inmensidad, en medio digamos de la situación de estar delante de todas esas personas reconocidas, a lo mejor políticas, hermano, había un Daniel bien humilde. ¿Y sabe lo que pasó? Que el rey, después de que escuchó la interpretación del sueño de Daniel, no lo podía creer. Y Daniel, de estar aquí abajo, ¿sabe a dónde estuvo? Acá arriba. Estuvo arriba, hermano. Porque déjame decirte esto, que la temporada que tú estás viviendo abajo es la promoción, el preámbulo para que Dios te levante. Tú puedes estar muy abajo, pero si tu fe está arriba, es porque tú sabes quién eres en Dios. Si Dios un día te dijo una palabra, si Dios un día te recalcó, hermano, yo te voy a esto, créelo. No porque tú estés abajo, hermano, esa palabra se condiciona a tu estado. Al contrario, hermano.
tu espíritu, hermano, tiene que recibir esto, porque esto es potente, porque Satanás hoy día lo que quiere, hermano, es desarticularte en este sentido. Que porque tú estás acá o porque tú eres así, no se va a poder cumplir la palabra de Dios en tu vida. Aquí lo vemos, Daniel, el intérprete de la palabra de Dios o de los sueños de Dios aquí en la tierra. Si usted estuviera en la situación de Daniel, ¿cuál sería su postura? ¿Cómo sería, digamos, su actitud? Porque eso deja mucho que notar también, la actitud de Daniel. Daniel fue una persona decidida. Daniel escuchó el sueño y lo interpretó, hermano. Es una cosa de actitud. Y déjeme decirle otra cosa, que capítulos más adelante vemos que Daniel está una vez más en su vida diaria, y vemos que la Biblia relata que Daniel oraba 3 veces al día, y no oraba de cualquier forma. La Biblia dice que Daniel abría su ventana hacia Jerusalén, lloraba por Jerusalén. Y en ese orar vinieron una vez más aquellos ministros, ¿no es cierto? Aquellas personas de poder, a decirle a Nabucodonosor que cómo Nabucodonosor podía estar orando. O sea, Daniel, podía estar orando 3 veces al día, siendo que el rey había hecho un edicto en que no se podía orar, adorar a ningún otro Dios que no fuera Nabucodonosor, o que no fueran los dioses que Nabucodonosor adoraba. Nabucodonosor había levantado una tremenda, ¿no es cierto?, estatua, y estaba Sadrach, Mesach y Abednego, fueron metidos al horno de fuego, y había uno más grande, ¿no es cierto?, que estaba ahí con ellos, y era el Señor, y los libró. Vemos después, al final de la historia, que Daniel oraba 3 veces, digamos, al día, ¿no es cierto? Y el rey Ciro, ahí me enchufé, el rey Ciro, ¿no es cierto?, fue otro rey que vino a comerse el reinado de Nabucodonosor. Aquel rey Ciro tenía asesores, por decir así, que le decían: rey, pero ¿cómo puede haber otra persona, ¿no es cierto?, más grande que tú? Tienes que hacer un edicto para que cualquiera que se levante a poder orar o adorar a otro Dios, que no sea, ¿no es cierto?, tu Dios, por decir así, porque había muchos dioses en ese entonces, pero el único que prevalecía siempre era el Dios de Israel, hermano. El Dios de nosotros, el Dios que adoramos, el Dios que estuvo con Elías, ¿no es cierto?, cuando se levantó en el monte Carmelo, aquel Dios que levantó a David, ¿no es cierto?, de entre los pastores, aquel Dios que estuvo, ¿no es cierto?, en inspiración en el Getsemaní con Jesucristo, sosteniéndolo, y que después dejó a su Espíritu Santo para los apóstoles. ¿Y sabía usted que Daniel, entre comillas, desobedeció? Para la vista del hombre desobedeció. Pero Daniel era una persona tan especial que delante del rey Ciro encontró bonanza, encontró algo especial. Y el rey lo quería mucho. El rey quería estar con él. Cuando vinieron estas personas a decir que Daniel estaba desobedeciendo digamos, al edicto del rey, lo mandaron, ¿no es cierto?, a buscar, y lo echaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Pero dése cuenta usted que el rey lo echó con tristeza. La Biblia dice que el rey lo echó con mucha tristeza. ¿Por qué, hermano? Porque en tu trabajo, en donde tú estés, siempre va a haber gente que va a decir: oye, ella es especial, él tiene algo especial. Es que no ven a esa persona, lo que está en ti es lo que ven, y esa es el Espíritu Santo. En una persona que busca a Dios siempre tiene que haber un instinto original, siempre tiene que haber algo, hermano, que se note que es distinto. Y eso, hermano, es el Espíritu Santo. Y ya para concluir este relato, vemos que Daniel, hermano, es echado en el foso de los leones. El foso de los leones. No es cualquier cosa.
Es el foso de los leones. Y vemos también, ¿no es cierto?, que el rey ahí, triste, hermano, ya. Inclusive dice que el rey en esa noche no durmió, se preocupó. Estaba preocupado, no podía dormir por lo que iba a pasar con Daniel. Y la Biblia dice que pasó la noche y a la mañana siguiente, ¿no es cierto?, el rey fue y le dijo, Daniel, ¿estás tú vivo?, por decir así, parafraseando. Y Daniel dice, oh rey, para siempre vives. Se destaca mucho eso, rey para siempre vive, porque la honra de los reyes antes era importante. Pero siempre hay que honrar a Dios, no se olvide de eso. Oh rey, para siempre vives. El Dios a quien yo sirvo ha mandado su ángel, y ha callado o ha cerrado la boca de los leones. El Señor, cerrando la boca del león. Qué hermoso es, hermano, que Dios respalde, ¿no es cierto?, primeramente a este hombre, hablando de Daniel. Primeramente traído desde, para hacer un resumen, traído desde Jerusalén, como esclavo a Babilonia. Le interpreta un sueño a Nabucodonosor. Ese sueño, ¿no es cierto?, imagínense, Nabucodonosor dijo, yo no voy a contar el sueño. Ustedes tienen que ser capaces de saber lo que yo soñé y darme interpretación a ese sueño. Así lo dice. Ustedes tienen que ser personas, por decir así, con dotes sobrenaturales. Ustedes tienen que ser personas capacitadas. Pero el único, hermano, que era capacitado para poder interpretar ese sueño era Daniel. Después Daniel, hermano, viene delante, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, para poder estar con él, delante, ¿no es cierto?, de la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho. Y ahí es donde encontramos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y después, una vez más, Nabucodonosor cae en su locura, se vuelve loco. Nabucodonosor fue una persona que finalmente, hermano, perdió los estribos. Perdió los estribos, comiendo pasto como las vacas del campo. Bañándose, hermano, literalmente con el rocío de la mañana. No podía estar con la gente común y corriente. Y eso fue una profecía que Daniel le interpretó a través de un sueño, inclusive, que él tuvo. O sea que el hombre, mire, dése cuenta, esto es tremendo. Porque muchas veces la gente, el impío, va a soñar cosas que son una profecía para él mismo. Él no puede, la gente no puede interpretar las cosas de Dios. Tú eres el encargado de interpretar las cosas.